Bueno, pensamos mais um no conversatório. Bom, esse é o segundo ciclo do conversatório. São séries de 30 entrevistas. Hoje temos o diretor, dramaturgo, docente, diretor de estúdios da Escola de Arte Dramático, no Eólia, na cidade de Barcelona, mas também foi crítico. E perguntamos por aí, docente, diretor, dramaturgo, diretor de estúdio da Escola de Arte Dramática Eólia e foi crítico. Vamos ser um pouco de perguntas sobre a função de um crítico. Bona tarda ou bona nit, Pablo Buena Lei tarde. Fancelli. Sí. É Fancelli? Fancelli, es italiano. Italiano, Pablo Mi Leite. abuelo iba para Argentina, pero se quedó en Barcelona. O sea que Tá, que bueno. o sea que yo soy casi argentino, pero no lo soy. Hombre, hay muchos, aqui temos ao conversatório muitos argentinos, seguramente deve conhecer muitos, por 2 anos que leva no teatro, deve conhecer muitos. Muitos. Pablo, Dime. empezarei por la pergunta clássica, Venga. ¿vale? Como criador, como diretor, como responsável de estúdio de uma escola, tu está vivendo esse momento tão excepcional que é trabalhar desde o confinamento e criar também, que é muito importante como criador. Pues sí, la verdad estamos aquí todos encerrados, llevamos pues ya, bueno, ahora estamos empezando a salir, la semana que viene la escuela arranca, vuelven a hacerse ensayos presenciales y de alguna manera vuelve todo a la normalidad, pero la normalidad se ha roto de una manera estrepitosa. Entonces, ahí el problema es que hay dos tipos de asignaturas, las asignaturas que sí se pueden impartir sin ningún problema, que son las teóricas. La verdad es que el confinamiento ha sido un descubrimiento de las redes para hacer un trabajo súper interesante, igual que en clase, incluso mejor, porque tienes a los alumnos que no se distraen entre ellos, que están incluso más pendientes del debate, de la discusión, de todo. Y después están las clases que son las clases de interpretación, que se ha hecho mucho trabajo muy interesante, pero evidentemente se acaba sufriendo pues el problema de que el darse un beso no se puede dar un beso a distancia. Entonces, y hay cosas en teatro, matarse, hacerse cosas, pues siempre queda, siempre es la falta de, o la virtualidad impide precisamente el contacto, que es una de las bases fundamentales del teatro. Pero aparte de eso, la verdad es que yo personalmente lo he vivido muy bien, no he sufrido en absoluto y realmente estoy encantado. He trabajado mucho, he escrito mucho, he hablado mucho con mis alumnos, he tenido una relación estupenda con todos ellos. Estoy encantado, la verdad. Aparte de la desgracia de esta cosa, pero bueno, ya dentro de lo malo, miro lo bueno, que es el aspecto que se puede salvar. Comentava era uma pergunta que vai ser depois, pero tu comentava sobre os alunos. É interessante porque eles são, seguramente, parte de seus alunos são nativos das redes sociais. Nós outros somos migrantes. Eles são nativos. Son Domingo activos nasceram. en las... Bueno, activos en las redes sociales. La verdad es que no tengo la sensación de que ninguno de los alumnos que haya tenido de estos días fuera más activo que yo en las redes sociales. Yo soy una persona ya de una cierta edad, o sea que a las redes sociales llegué cuando yo era mayor. O sea, yo el primer ordenador lo tuve ya con 29 años, que era en el año 28, de hecho. En el 89 tuve mi primer ordenador, o sea, que fue bastante pronto, pero internet llegó mucho después, o sea, que yo lo he ido descubriendo. Me interesa muchísimo todo lo que es esto de las redes. De todas formas, nunca se me había ocurrido la posibilidad ni de dar clase ni de utilizar las redes para... Pensaba que la comunicación de esa manera era casi inviable, y realmente he descubierto que no lo es, que la pedagogía es viable, que incluso la amistad es viable de alguna manera. Es decir, no es lo mismo. Escuchaba el otro día a una chica que entrevistabas que decía lo de tocarse. Evidentemente hay culturas que se tocan más y culturas que se tocan menos,
Pero bueno, quizás lo único que falta. Y en cuanto a los alumnos, la verdad es que han tenido que hacer trabajos online de dirección, de guiones, de imaginación, de poner pues un poco de su parte a la hora de salvar este escollo del encierro. Pero creo que si tuviéramos otra pandemia, la haríamos mejor también, todos, es decir, porque hemos descubierto muchas herramientas que las hemos ido aplicando sobre la marcha y pienso que lo hemos hecho con todo el amor del mundo y con toda la ilusión y con todas las ganas y creo que lo hemos hecho muy rápido y muy bien, pero aún así hay un trabajo, se podría hacer un trabajo infinito para encontrar nuevas herramientas, seguro, sin duda. Es un campo interesantísimo, por otro lado. O debate abre um pouco disto em sua intervenção em um debate há pouco sobre a relevância do convívio, onde ele aponta também essa novidade que é as relações personais desde os balcones, desde da aplicação como Zoom, quando ele também explicava sobre a migração de los criadores para as redes sociais. O boom tecnológico hace 30 años que sí. se ha dado. Y sí. los creadores, es muy reciente esta relación de los creadores con las redes sociales, ¿no? Bueno, sí, y sobre todo que te interesen. Yo creo que hay una cierta, yo creo que o sea, hay una, yo no sé por qué, por ejemplo, entre los dramaturgos hay tantos que no tienen coche. Es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. Es decir, sí que hay. ¿Tú tienes coche? No tienes. No, soy disléxico. Muy disléxico. Pero yo tampoco y no soy nada. O sea, y tengo carnet, ¿eh? Sí. Tengo carnet de conducir, me lo saqué a los 18 años y nunca he conducido, ni un solo día. Nunca. Un día me dejaron un coche y dice, pues bueno, yo creo que hay una cierta, al menos, o sea, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Tú ya verás, pregúntalo, es decir, en una mesa de dramaturgos, hay muchos, hay un porcentaje muy alto que no conduce. Habitualmente lo que suelo decir yo es que como los dramaturgos estamos todo el día pensando situaciones posibles que van más allá y la situación posible en un coche y con las malas ideas que solemos tener los dramaturgos se acabarían todas en muerte, pues evidentemente piensas un coche, me mato, fijo. ¿Vale? Y por lo tanto, a lo mejor no es esto. Pero yo creo que aparte de esto, lo que hay es una cierta, entre la profesión de teatro, yo creo que hay una cierta resistencia a abandonar los códigos más básicos, más humanos, más de la presencialidad, bueno, el tacto, los olores, los sabores. Que decir, no solo somos gente que habla a distancia, somos gente que nos acercamos, que nos tocamos, que tenemos temperatura, cuando te entristece, pues te entran ganas de coger a alguien, lo que sea. Y pienso que en este sentido hay al menos por mi parte, yo creo que siento un interés, una curiosidad para recibir información a través de los medios electrónicos y sin embargo nunca he tenido ninguna curiosidad real por usar las redes como, aparte de Facebook y eso, para decir tonterías, para crear. Este año, por fin, en la escuela hemos montado una revista y en esta revista, por primera vez, estoy dedicando muchísimas horas a poner en marcha algo que a la larga espero que sí tenga una repercusión en el ámbito de los creadores. Estoy invitando a mucha gente, a muchos creadores a que participen y que de algún modo de momento está saliendo como una revista bastante convencional o clásica, si quieres, pero que, pues bueno, yo tengo la esperanza de que poquito a poco vayamos pudiendo utilizar esto. Y es por primera vez en mi vida que he tenido la oportunidad de interesarme más por esto, de mirármelo un poco más, de intentar hacer algo que habitualmente, yo no sé por qué las revistas, muchas, no todas, pero muchas revistas online se parecen a las revistas en papel cuando deberían ser explorar justamente la especificidad de Internet. Entonces, no acabo de entender esta cosa tan de papel, cuando a veces es muy bueno,
porque el papel te permite explicarte bien. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que pese a todo lo que me decía todo el mundo, que sobre todo no hiciera artículos largos, que la gente no lee, que en Internet la gente lo que quiere es un dinamismo, pim pam, que decir y intervenir esto, los artículos que se leen más son artículos de muchas páginas, o sea, son artículos que requieren 10, 15, 20 minutos para ser leídos tranquilamente. Y la gente se los lee. Es decir, es una de las sorpresas más grandes que me he llevado. Los otros, los cortitos también, pero en proporción se leen muchos más los largos. Y un poco yo pienso que todo esto, pues bueno, que lo iremos explorando. Yo no tampoco... También que pienso que en este momento tenemos tantas posibilidades delante y a veces tan poco tiempo y es todo tan complejo. Es decir, que meterte en uno de estos mundos nuevos y ahora, por ejemplo, gracias a este encierro, me he comprado tabletas de dibujo, me he comprado cacharros de reproducción y cosas y estoy superpuesto, pero muchas de estas herramientas las estoy empezando a explorar ahora. O sea, no sé ni el 10% de cómo pueden funcionar. Pero bueno, en todo caso, pienso que han llegado y la Internet es el milagro o sea, me acuerdo cuando era pequeño, que cuando pensábamos el futuro, y el futuro podíamos volar, pero eso de tener la sabiduría en un cacharro, llevar todo el día toda tu información, todos tus recuerdos, todas tus fotos, todos tus contactos en un cacharrito que es una superficie de plástico. Dice esto, la verdad, me acuerdo cuando vi la antigua de Superman, que sacaban unos cristales y decía, es la sabiduría, es esto, básicamente es esto, es alucinante. Entonces, bueno, hay muchas cosas por explorar, por inventar, y todavía estamos usando el tam-tam de Internet. O sea, yo creo que habrá gente que esté muy avanzada, pero el uso convencional y normal yo creo que todavía es muy poco habilidoso. Además de las clases online, tú has llegado a explorar criar algún trabajo para, por ejemplo, algunas compañías están desarrollaron escenas o incluso espectáculos enteros para las redes sociales, ¿no? Que es un fenómeno nuevo. Bueno, no, yo no he hecho nada de eso. Pienso, no tengo un gran consejo. Sí, bueno, sé que la gente está trabajando hace incluso años. Hace muchos años, cuando estaba empezando lo de Internet y todo esto, colaboraba con la Fura dels Baus, por ejemplo. Y la Fura dels Baus siempre ha sido una compañía absolutamente súper curiosa en las investigaciones y en las cosas. Con la Fura dels Baus hice la dramaturgia junto con el Carlos Padrisa, la Xavier, la Magda Puyo. Hice la dramaturgia del Fausto, y el Fausto básicamente va sobre Internet y va sobre o sea, nosotros en el tiempo de Goethe lo que se decía es el mundo es grande y la vida es corta, y nosotros lo que planteábamos era que la información es mucha y la vida es corta igualmente. Es decir, no es que haya que explorar, es que hay tanta información que te pierdes. Pero esto a veces cuando veo la grabación del Fausto, alucino porque esto está hecho en el año 97, y en el año 97 todo lo que estábamos planteando nosotros en aquel momento era era prácticamente se estaba empezando a hablar de Internet, de eso. La gente prácticamente no lo conocía y yo no lo había usado nunca. O sea, había utilizado los ordenadores, había los CD-ROMs, entonces eso sí lo utilizaba, pero una idea clara de lo que era Internet no tenía ni idea. Recuerdo que entonces también estaba trabajando en El País, en el diario El País, y había una gran preocupación por saber qué pasaría con los medios. Bueno, ahora ya lo sabemos, los medios han acabado con la prensa convencional. La prensa convencional está absolutamente en crisis. Hay otra prensa, hay otra forma de prensa, seguramente tan buena o mejor,
pero todavía en desarrollo y que realmente yo creo que tampoco ha llegado a desarrollar todas las herramientas. O sea, yo creo que en parte cuando realmente esta prensa esté activa, será mucho mejor que el cuarto poder tal como era en papel. Pero en este momento yo creo que al cuarto poder se le cuelan los goles por todas partes. Tiene todo esto de las fake news y todo eso es un despiporre. Es decir, el mundo es absurdo lo que está pasando en cuanto a información. Pienso que todo esto de Internet, pues bueno, es un camino que estamos haciendo, que vamos haciendo, que es súper interesante. Yo siempre digo que a mí me gustaría vivir 300 años, básicamente porque soy muy curioso, pero es que realmente de aquí espero morirme muy viejo. Mi padre llegó a los 98 años, pero cuando yo tenga 98 años, que son 40 años más que ahora, o sea, no veré la conclusión de lo que está ocurriendo. Estamos en una revolución absolutamente alucinante que puede acabar muy mal si somos muy burros, o sea, si somos muy Trump, puede acabar muy mal, pero que es fascinante. O sea, yo creo que estamos en un territorio absolutamente maravilloso, que Dios quiera que lo reconduzcamos hacia un punto saludable y no nos dejemos arrastrar por la estupidez del ultraliberalismo salvaje, que solo da miseria, tristeza, destrucción, clima destruido, un mundo destruido, gente destruida, poblaciones arrasadas. Es horrible. Es que cuando veo lo mal que se está haciendo la política a las más altas instancias, alucino. O sea, lo que está pasando en ese momento en Estados Unidos, a mí me da me deja absolutamente descolocado. Es decir, me parece increíble que tengamos que estar viendo las salvajadas y barbaridades que se están produciendo en este momento en un país que debería ser líder en todos los aspectos, incluido el cultural, y es un país que es una miseria, realmente. A mí me da mucha pena, realmente, lo que está pasando. Me he ido mucho de la pregunta que me has hecho. No sé dónde Cansativo, né? estábamos, pero me, yo me... Tá colocado coisas que o jogo que é corrida de aí. E Yo, tu comentava sobre o yo- tema sobre o tema de explorar e sobre o tema de lo que passará daqui a, não sei, a 40 pico de ano e já existe dentro deste fenômeno de la escenificação, a mim me gosta de chamar escenificação porque há um debate se é teatro ou não é teatro, de mais das classes online que algumas pessoas já estão começando a cobrar, algumas escenificações também já estão começando a se cobrar para que as pessoas entrem na sala e possam aceder à escenificação do espetáculo. E creio que foi ayer o diretor do teatro La Capilla, Boris Schumann, e ao dramaturgo de Quebec, Michel Jacques Bouchard, vão compartilhar uma entrevista do diário Le Presse de Quebec, que falava sobre o fenômeno da ópera e de algumas salas tradicionais que começaram a emitir por vídeos algumas de suas obras mais interessantes. E, por exemplo, a Ópera de Paris chegando a ligar um público, um chat mais ou menos de 3.000, 4.000 pessoas a hora, ou no caso da Ópera de Nova York, que tinha um déficit bastante na deuda bastante alta, e que com as emissões das óperas por YouTube, havia dias que tinham público entre 15 a 33.000 pessoas para ver uma ópera. E isso ha provocado que os colaboradores da sala aumentassem também o número de colaboradores da sala. Então, é um fenômeno novo. Não sei se está observando sobre
Bueno, no lo he observado. Lo que he observado es que de pronto me han empezado a pedir si tenía vídeos, esto. También he inundado pues con las pequeñas cositas que hacemos en la escuela y de esto también he participado de eso. Evidentemente no puedes competir con la Ópera de Nueva York. A Ujú. ver, yo creo realmente hay una, o sea, eh, cuando estás haciendo de profesor, muchas veces tienes auténticas dificultades para conseguir acceder a material videográfico que existe, que existe en el Lliure, que existe en el Nacional, que existe en todas partes y tienes que llamar, pedir, insistir, te lo dan, finalmente te lo ceden, eso, pero no es un material fácilmente consultable. Yo creo que hay tal cantidad de cosas que deberían ser gratuitas, que deberían estar bien grabadas, bien filmadas, bien presentadas, y que yo creo que hay una falta de generosidad muy grande y pienso que entre otras cosas, perder no perderían, porque una ópera no es lo mismo escucharla en la sala con cascos. Con cascos puedes escuchar maravillosamente, pero la sala es otra cosa. Yo he tenido la suerte de participar en alguna ópera y cuando estás en los procesos de ensayo, el momento maravilloso en el momento en que los cantantes que se acerca el momento de ensayar y de presentarse en la sala, que van subiendo progresivamente el tono, porque cuando ensayan a un tono bajito para no cascarse, entonces empiezan a subir, a subir, a subir. Eso es impagable. Es que te canten a 2 metros de distancia, evidentemente, si te canta con toda la potencia, te dejan sordo. Pero de esto, entonces, cuando llegan a sala, finalmente ya tienen los pulmones y todo preparado para proyectar y hacerlo lo más lejos posible. Y evidentemente esto nunca será compatible nunca habrá competición posible, perdón, con lo virtual. Pero desde luego yo pienso que una de las cosas que deberían salir de esta pandemia, de esta crisis generalizada, es que lo mejor hacer circular toda esta información hará que cuando vayamos a Frankfurt, a Berlín, a donde sea, a cualquier ciudad, tengamos ganas de ver espectáculos de un sitio, de otro, de esto, ya que viajamos. No sé si volveremos a viajar, que esta es otra, pero ya que viajamos, ¿por qué viajamos a ver eh, ciudades y catedrales y esto y no viajamos a ver ópera y hacer cosas? Yo creo que sería casi lo mismo, casi tendría que ser el viaje. Yo creo que la cultura tendría que ser muy accesible, muy barata, muy para todo el mundo y luego pagarla cuando los que tenemos la posibilidad de pagar y decir, a mí no me importa pagar si tengo, si no tengo, o sea, yo entiendo que un chaval de 20 años que quiera ir a la ópera no pueda, pero yo me puedo pagar un billete, y si no puedo pagarme un billete cada noche, quizá, pero me puedo pagar un billete al mes tranquilamente, o sea que tampoco pienso a veces esa política de precios baratos, a mí me parece un insulto a la cultura, es decir, que el público, que ese público que tiene que ir a racanear el 10% de 20 euros o de 15 euros o de 10 euros, piensas, tú no quieres la cultura, a ti lo que quieres tú vas de rebajas, pues vete de rebajas, que si yo no voy a comprar rebajas cuando voy a cultura, voy a comprar rebajas cuando me voy a comprar unos calcetines que los voy a usar para pintar las paredes de mi casa, que me tapen, nada más porque es absurdo, es decir, o para ir a alguna ganga, pero si quiero algo chulo, sé que se ha de pagar. Si quiero hacer un viaje bonito, no voy a ir al lado de mi casa. Igual al lado de mi casa hay cosas chulas, que las hay. Estoy al lado de la Sagrada Familia, por ejemplo, estoy cerquita y podría ir todos los días allí, pero bueno, siempre que vas a ver algo especial. Entonces, yo pienso que este sentimiento de baratismo, de cutrerío que se ha apoderado de los productores y de la política de ventas y de la ventajilla, me parece casi infame. Pienso que para eso yo personalmente prefiero regalar mi trabajo. O sea, antes que trafiquen con la pesetita una pandilla de imbéciles, prefiero que abrir puertas y que entre quien quiera, realmente.
pero ahí están los de las puertas. Aí entra sobre a precarização. As Bueno, companhias eso es. independentes especificamente são, com a pandemia, serão mais tocadas, por exemplo. Esto, lo que viene ahora será horroroso, es decir, porque E, se han, o sea, además son gente, o sea, los ERTES, todo lo que son las autónomos, todo eso, se han hecho, yo creo que se han hecho un trabajo consistente. Es decir, que hay mucha gente que no lo va a pasar del todo mal por la política que se ha hecho, pero la mayor parte de gente pequeña que está trabajando en cultura no está contratada, no tiene no paga unos autónomos constantemente, se da de alta cuando tiene que hacerlo. Esta gente las va a pasar mal, no, va a pasar peor. Es decir, la crisis del 2008 ya fue una crisis salvaje. Es decir, muchos amigos que tenía que vivían bien de hacer de actor en la tele, de hacer música, de guiones, de todo. Es decir, hay tanta gente que se ha ido a carajo de la manera más ruin, gente que vivía bien, arruinada, pero arruinada de verdad. Es decir, no de pasar a la indigencia prácticamente. Y esto pienso que es una sociedad que no es capaz de cuidar de sus comunicadores, es una sociedad que está muerta, básicamente. Si solo los comunicadores solo son los cuatro que hacen, que están en los lugares oficiales, y luego la gran cultura, que es una cultura que muchas veces mueve muchísima gente y que pasa siempre en un precario, no se tiene en cuenta, que es lo que pasa en nuestro país, por ejemplo. Bueno, pues así nos va. Es decir, mira los grandes momentos de la historia de la cultura, y los grandes momentos de la historia de la cultura son siempre momentos en los que las instituciones se han comprometido. Para mí el ejemplo fundamental es Grecia. Sí, Grecia es la consecuencia, la consecuencia de una serie de políticos, entre los que Pericles era el más destacado, pero que decide hacer de su cultura un modelo de ejemplar. No gratuito, ¿no? Está haciendo un modelo de imperio, pero ostras, está haciendo una cultura imperial de alto nivel. No es solamente el relumbrón, es decir, lo que cultiva Pericles es básicamente la inteligencia. Y eso, quiero decir, al menos en nuestro país, no sé qué pasará en otros países, pero al menos en España y en Cataluña es algo que la cultura no se asocia habitualmente a la inteligencia, se asocia al entretenimiento, y el entretenimiento es casi por definición lo contrario de la inteligencia. Es decir, es cuando ya he hecho, ya he trabajado, he pensado, ya no puedo más, me voy a entretener. Entonces, vale, eso es muy importante. Yo estoy absolutamente a favor de la inteligencia del clown. Pero es que la inteligencia es mucho más extensa, y mucho más rica, y mucho más variada que el entretenimiento puro. Sí, eso me parece, es algo que me parece absolutamente triste cuando se tiene un modelo de cultura, o cuando hay un partido político como el PP, que directamente no tiene entre sus filas gente de la cultura, o tiene poquísima, y que cada vez que hay un evento cultural tengan que ir ellos mismos con el culo apretado y con miedo, porque saben que les va a caer un chorreo fijo, porque llevan años y años y años y años y décadas, y el franquismo, esto, trabajando contra la cultura. Entonces, contra un país, un gobierno, unos gobiernos, unos partidos políticos que trabajen contra la cultura, pues bueno, demuestran exactamente su incapacidad de hacer las cosas. Y en gran parte la mierda de la pandemia esta es consecuencia de una falta de respeto por la inteligencia, por la cultura, por la investigación, por la vanguardia, por por el simple y llano pensamiento. Es algo que realmente debería llevarse a juicio, porque es muy grave. O sea, es muy grave. El ejemplo más el ejemplo más claro es Trump también. Es una especie de analfabeto universal
que está representando ¿qué? ¿Qué clase de inteligencia puede representar? Ninguna. Es decir, ¿qué clase de mundo tiene este señor en la cabeza? Ninguno. Nada, no tiene una idea. Tiene sencillamente un mecanismo es como la serpiente, ve una rata y se le tira encima y ya está, es lo único que hace, es un reptil, no es una persona con inteligencia. Quando tu comentava sobre a política, penso um pouco o próprio setor teatral uh, necessita também uma reflexão sobre. Eu tenho falado com muitas pessoas dentro do conversatório e praticamente quase unanimidade que todos pedem, não olhamos que o setor teatral o setor cultural ponga-se uma reflexão sobre este setor. É óbvio que Sin duda. o papel dos políticos trabalham desde a cultura de outra magnitude, desde institucional, não desde as artes. Não sei nem se os políticos entendem das artes, não? Pero hablam de cultura a nível da instituição. Pero, por outro lado, o setor, o coletivo tem também que reflexionar sobre ele. Sobre sí mismo, autocrítica. Em um dos Sí. conversatórios, alguém ha dito uma frase que é apontado, que dizia as pessoas talentosas, hablaba de los artistas especificamente, as pessoas talentosas não devem de ter medo das outras pessoas talentosas, dos outros colegas talentosos, e somar, porque a própria classe teatral, o coletivo teatral se criou classes, camadas, A, B, C, D, e são verdadeiros clubes, e se a nível político já precariza o setor, esse tipo de estrutura precariza mais. Eu creio que todos nós que temos mais de 45, 50 anos, temos uma larga trajetória dentro do teatro e dentro do mundo da investigação, e seguimos estudando e vimos por o caminho muitos colegas, pessoas talentosas, quedarem por el caminho, por la própria estrutura del sector. Sí, sin duda, sin duda. A ver, yo creo que la profesión es en sí misma muy insolidaria. Yo creo que en gran medida cuando uno llega arriba se olvida de lo que le ha costado llegar y entonces se queda esto. Pero es que los que están abajo, o sea, el que llega arriba y se vuelve insolidario, mira, me parece que es poco digno, pero es comprensible. Pero muchas veces esta insolidaridad se produce justamente entre gente que debería estar solidariamente unida unos a otros y combatir juntos para conseguir resultados a todos los niveles. Yo creo que el resultado más importante que deberíamos perseguir todos es la calidad. O sea, es trabajar con, o sea, no solo el talento, sino desarrollar nuestro talento en la línea que creemos que es más provechoso. Y en segundo lugar, en términos sociales, es decir, hay un aspecto de comprensión del mundo que es justamente lo que nosotros ofrecemos, es decir, nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestra imaginación, todo lo que trabajamos cuando lo estamos trabajando, básicamente lo que nos está dando es un modelo del mundo, y este modelo del mundo es aquello que después salimos a la calle y usamos para vivir. Y en ese sentido pienso que hay una falta de compromiso muy grande en ese sentido. Y después a nivel político e ideológico solo nos acordamos, o sea, a veces hace gracia porque la gente parece que solo se acuerda de ser político cuando tiene el micro delante y se puede lucir, y luego no, nunca más. Es un poco eso. No estamos vivendo um momento também social e político muito. Dizem que os políticos, a política é um reflexo da cidadania. Nós é um momento muito confuso. Por exemplo, não sabemos sempre
hablamos de los partidos clásicos, ¿no? De derecha y de izquierda, tenemos los nuevos partidos, tenemos ideología de todos los colores, ¿no? Pero também é curioso com relação ao papel, hablo especificamente de la cultura, a postura política é muito similar. A canção pode ser muito diferente, a melodia pode ser muito diferente, pero o discurso final parece muito similar de todos, aunque todos são de ideologia de colores muito diferentes. Algum Mira, de las personas do conversatório colocou que algumas vezes tem dúvidas se os políticos, independente dos colores, les gustam de las artes, de la cultura. Mira, no sé, yo la verdad estaba recordando mientras decías esto, que tienes toda la razón del mundo, que ayer estaba hablando con unos alumnos, les preguntaba si habían leído Kafka y pues todo el mundo ha leído la Metamorfosis, cositas, cuentos y tal, que si Carta al Padre, que si el informe a la Academia y demás. Pero que sería a veces, pero las novelas, a mí dos novelas que me encantan, que me parecen absolutamente actuales, El Castillo y el Proceso, que son dos retratos de un momento absolutamente terrible, el periodo de entreguerras, esa cosa tan absurda, o el final, incluso el simple final del final del siglo XIX, que aboca a un abismo a través de la Primera Guerra Mundial, pero que es ese abismo de incomprensión. Yo creo que estamos instalados en el mismo abismo de Kafka, solo que tengo la sensación de que es un abismo degradado. Es un abismo, es muy banal todo. O sea, cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, tengo la sensación de que esta banalidad del mal se ha generalizado a todos los lugares y todo es banal. O sea, la política es banal, la cultura es banal, la internet es banal y de alguna manera todos somos banales en este sentido. Entonces hay una cosa que no sé si hemos conseguido acabar con la trascendencia definitivamente, pero yo creo que nunca hemos sido más kafkianos que ahora. O sea, en este momento yo creo que si Kafka viviera ahora, reconocería sus predicciones total y absolutamente, porque es lo que vivimos en mundo Kafka, mundo K. E uma banalidade que mata, não? Acabamos de ver nos Estados Unidos. E você comentava sobre um momento confuso que estamos vivendo, porque não estamos quando falamos da Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, o fenômeno do Holocausto da Alemanha era tudo tão racional, e tudo isso tão racional, que algumas vezes só em pensar provoca pânico, não? Que por uma cultura muito racional e por a racionalidade levou a matar 6 milhões de judeus, não? Pelo que sabemos, sim, pela história, não? E estamos vivendo um momento de muita polarização. E essa polarização não se reflexiona, não se diáloga, não existe um diálogo sobre política, é tudo muito daqui, visceral, é muito de estômago, é tudo muito sentimento, e o sentimento é uma linha roja para qualquer tipo de diálogo. E vemos a polarização em Itália com o governo de direita, vemos aqui este faroeste de las derechas, quer dizer, não somente de las derechas, também de todos os colores ideológicos, não? Vemos nos Estados Unidos o que está passando em América do Sul com o fenômeno Bolsonaro, não? Isso é interessante também porque é um momento de polarização, pero a pandemia ha provocado que estas autoridades, esses políticos que estamos citando,
há um declarado que a cultura é de primeira necessidade. Acabo de cumprir 50 anos e levo a ser no teatro mais ou menos 30 anos. É a primeira vez que escuto, não tenho memória de políticos de direita, tampouco de esquerda, defender que as artes são a cultura é de primeira necessidade. É um fenômeno muito novo também. Bueno, y quizá son cosas que se conocen un poco, pero cuando se hace el New Deal, después de la crisis del 29, de la gran crisis del crack del 29, Roosevelt hace toda una política de inversión pública. Y en esa política de inversión pública se conocen más bien las partes de infraestructuras, carreteras y no sé, cosas de estas industriales importantes. Pero, por ejemplo, el Pollock estuvo decorando de joven, o sea, era un Pollock que aún no era el famoso Pollock que sería después, pero ya era un artista lo bastante reconocido como para que le hicieran un encargo de este estilo, pues se dedicó a decorar los techos de un montón de estaciones de tren a lo largo del Medio Oeste, ¿vale? Es decir, en ese sentido, la cultura, yo pienso que en algunos momentos de crisis y para algunas ideologías que no necesariamente tienen que ser de progresistas, pero sí tienen que hacer de la inteligencia un arma de desarrollo social, y esto yo no creo que tenga que ser necesariamente la izquierda. Yo no creo que, justamente hablaba antes de Pericles, no creo que Pericles, por más que se le tacha de demócrata, esto fuera un personaje especialmente izquierdoso, era quizá un poquitín más que los aristócratas, pero vaya, también el momento imperial de aquella época era bastante duro y bastante bestia. Pero yo pienso que realmente la cultura de vez en cuando se la usa porque hace falta. Pero también entiendo que la cultura muchas veces, cuando los políticos la defienden, no saben exactamente de qué están hablando. La cultura construye el mundo. La cultura, es decir, ha hecho más Kafka por la realidad que la mayoría de políticos, especialmente los nuestros, de nuestra generación, que parecen que sean todos sacados de una universidad mala, de una universidad de tercera. Pero son gente, o sea, yo creo que los verdaderos creadores, los verdaderos pensadores y los verdaderos artistas, los constructores de catedrales, los constructores de grandes rascacielos y de estatuas maravillosas y de pinturas increíbles, esto, son gente que señaliza al mundo, que lo define, que lo delimita, que lo inventa, que nos enseña a pensar y a hacer. Y en ese sentido, que los políticos de vez en cuando descubran la utilidad de la cultura me parece horroroso. O sea, lo que me parece horroroso es que no lo sepan desde el parvulario y que no lo practiquen desde el parvulario. Me da igual si hace una cultura más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Yo pienso que el margen de oscilación entre una derecha razonable y una izquierda razonable es muy amplio, y se pueden hacer cosas muy interesantes a todos los niveles. Es decir, volviendo a los griegos, que como doy clase con los griegos, pues los ejemplos me van al pelo. Los griegos habitualmente podemos verlos como grandes intelectuales, pero no eran gente progresista, precisamente. Shakespeare tampoco era un personaje progresista. La inteligencia no es patrimonio de la izquierda, que a veces lo parece. Y en ese sentido, a veces me parece horroroso realmente que nos parezca bien que los políticos de pronto digan que la cultura es necesaria. Claro que es necesaria todos los días, la escuela es necesaria, es tan necesario que los niños coman como que los niños tengan una buena escuela, y si la escuela se cierra, lo que tendría que hacer el Estado es proveer a todos los niños que no tienen medios de herramientas suficientes para poder trabajar en su casa, pues si es con un iPad y de esto. Tampoco es tan
horriblemente caro un iPad como para que a los niños pobres no se les pueda proveer de las herramientas básicas, porque quedaremos atrás y eso es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es la inteligencia que tenemos, no nada más. Es ser una sociedad se piensa, no se pica en las minas. Una sociedad es necesario pensarla y eso es lo que es importante. Y para eso necesitamos alumnos, necesitamos buenas escuelas, necesitamos buenos profesores, gente con ilusión, gente que pueda vivir bien, gente que pueda, por ejemplo, en algunas escuelas se ha aprovechado para alargar el curso cuando las clases se han dado igualmente. Yo las clases, por ejemplo, las he dado todas sin fallar ni un solo día. En mis dos escuelas donde yo doy clases, eso no ha ocurrido, pero en la escuela donde da clases mi mujer, sí. Es decir, ha hecho las mismas clases que he hecho yo y que tenía que hacer y sin embargo le han alargado un mes las clases porque decidieron pues, que te había que dar más clases. Ya está. Y son cosas que decir, maltratar al alumno, maltratar al profesor, lo mismo que maltratar al alumno, es un error garrafal. Y maltratar a la gente de cultura es un error garrafal. Y maltratar a toda la gente que piensa la realidad en la que estamos viviendo, pues al final acabaremos pagándolo. Y yo creo que las sociedades de tercera somos sociedades de tercera fundamentalmente porque no prestamos suficiente atención a la cultura y al pensamiento y a la educación y a todas aquellas herramientas que nos permiten imaginar el mundo que tendremos y sobre todo el mundo que nos permita superar lo que ahora no queremos tener. ¿Verdad que no queremos tener miseria? ¿Verdad que no queremos tener violencia, ni hambre, ni cosas de estas? Pues eso es lo que hay que pensar, cómo supera ese mundo. Y para eso necesitamos inteligencia, no necesitamos dinero. Ha colocado Kafka, o Jackson Pollock, que é também um artista, um pintor abstrato. Me encantan. E ahora citou Shakespeare. E Bueno, vai ser um viagem hacia atrás. Antes de perguntar, vamos. hablo de Shakespeare porque Shakespeare ha escrito, creio que foi o Rei Lear, durante a Peste Negra, aunque não aparece como telão de fundo de sua obra, não? Como passou com Beckett, que é escrito durante a pós-guerra, que foi um momento também de penumbra e reconstrução. Veremos para a próxima temporada de teatro muitas obras sobre o confinamento. No lo sé. No lo sé, yo pienso que el confinamiento ha sido un confinamiento... Dramaturgia. Sí, yo lo que creo que ha sido un confinamiento aparentemente, no sé en qué si ha habido, bueno, claro, evidentemente yo he tenido la suerte de no tener casos cercanos, no he vivido un susto. Mi suegra en un momento determinado tuvo el coronavirus, pero lo ha superado sin problemas, con lo cual es aquello una alegría y una satisfacción. Y aparte de esos días, estas semanas que estuvimos pendientes de si cogía algo más grave o no, pues la verdad es que no de eso. Yo pienso que la mayor parte de la población que hemos vivido encerrados en nuestras casas, no tengo la sensación de que hayamos vivido esta experiencia como algo dramático, como podía ser una posguerra mundial, en el caso de Beckett, una peste que dices tú. Yo no sabía esto de Shakespeare, pero sí, sé que había peste, evidentemente, en tiempos de Shakespeare. Pero de eso, son momentos mucho más brutales, mucho más dramáticos, donde la muerte es mucho más presente. Entonces, lo que tengo la sensación es de que no sabremos ver la trascendencia que tiene. Sí, en cambio, pienso que puede haber muchas obras sobre lo que está pasando ahora en Estados Unidos y sobre el racismo y sobre esta absurda política de ultraderechas que se está practicando, ultra religiosa y fundamentalista. Son cosas que a mí me producen una gran desazón, porque son cosas que creo que deberían estar superadas. Y la verdad es que no hay manera de
No hay manera de que esto pase. Y pues, sobre esto pienso que es más fácil. Lo que pasa es que quizá juntar estas dos cosas pues es posible. No sé hasta qué punto la pandemia da para algo más que para una comedia. Como comedia, sí. Al principio, parte de mi familia vive en Italia y desde Italia nos iban llegando antes que nosotros, nos iban llegando pues una serie de vídeos absolutamente desternillantes de cosas que hacían, de limpiarse las manos, de no tocarse, del sexo con protección de albal, con toda una serie de cosas. Pero yo tengo la sensación de que era todo a base de comedia. Lo más dramático que he visto era un vídeo de un anciano que iba por la calle gritando, ¿ves?, cosas revolucionarias, diciendo, salid a la calle, cobardes, lo decía en italiano. Y era como, pero era lo que era triste, era tremendamente triste ver a aquel hombre que sin duda había vivido la posguerra, porque era al menos la posguerra, quizá la guerra y todo, o al menos la guerra de niño, la debió vivir, y esa enfrentarse a la calle seguramente demenciado, porque seguramente lo que estaba diciendo no era de una persona en sus cabales al 100%. Y era muy triste, aquello que lo vi pues con un sobrecogimiento grande. No sé hasta qué punto da para hacer poesía. Es decir, también la pregunta, yo siempre digo que Beckett para mí es la respuesta a la pregunta de Adorno, que si puede hacer poesía después de Auschwitz. Y pienso que Beckett lo que hizo es empezar de cero, es decir, empezar a aprender a hablar. O sea, para mí es una lectura que se puede hacer de él. Es decir, qué es el monólogo ese maravilloso de Lucky, que es un monólogo absolutamente destruido, de una mente absolutamente destruida? Es el pensamiento cuando ha perdido completamente su función. Yo creo que eso es hacer poesía después de Auschwitz, es decir, es empezar a aprender a pensar desde cero. Es decir, el mundo había quedado arrasado, y para mí esa es la interpretación que hago de Esperando a Godot. Es esta. No sé si es canónica o no es canónica, es la mía, pero en todo caso no sé hasta qué punto es poco fuerte esto que hemos vivido. Deberíamos dar gracias que ha sido un coronavirus y no un ébola lo que hemos tenido, o que ha sido un coronavirus y no una gripe como el año 18, o que ha sido un coronavirus y no una enfermedad de esas mucho más, igual con el mismo porcentaje, pero en vez de decantarse hacia los abuelos, que parece que estén en la línea de morirse, que digan, bueno, pues que se mueran, que de pronto cogiera a gente entre 15 y 25 años, o Comentando niños. sobre a poesia de esposa de Auschwitz, recordo aqui da Susan Sontag, que em 93 foi montou Esperando Godot em Sarajevo, uma cidade completamente destroçada por la guerra, e com franco-atiradores para todos os lados, e montou um Esperando Godot. Sí, bueno, claro, es que yo pienso que es empezar, o sea, yo creo que es la demostración. A ver, una guerra es la demostración del hundimiento justamente de lo que sabemos hacer la gente que nos dedicamos a la cultura, que es pensar el mundo. Es decir, en el momento que ya faltan las palabras y lo único que hemos sabido hacer es llevar al mundo hasta la extinción. Es decir, por eso a mí me parece tan triste que la política se use no para pensar el mundo, sino para insultarse y engañarse y decirse tonterías. Y es que oigo las patochadas que dicen en el Parlamento español, y de esto oigo las patochadas que dice Bolsonaro mismo, que dice Trump, o que dice todas las ultraderechas y toda esta gente. Y realmente lo veo como muy alarmante. Y realmente el fracaso de la cultura empieza en ellos, continúa en nosotros y termina a tortazos en una guerra. Es decir, que no sé, espero que no llegue a producirse esto. Pero en realidad yo tengo una mirada en este sentido muy escorada, porque tanto mi padre y mi madre vivieron. Mi padre es alemán, era alemán, murió este año,
Mi madre era italiana. Vivieron los dos, nacieron en Barcelona, cuando estalló la guerra civil eran muy críos y se fueron para sus países. Mi padre no sabía ni hablar alemán, mi madre tampoco sabía hablar italiano, volvieron a sus países con sus padres, cada uno respectivos, y se encontraron en un mundo muy distinto, uno bajo el fascismo de Mussolini, el otro bajo el nazismo de Hitler. Mi padre al final hizo la guerra en Rusia, sencillamente porque era un soldado que le tocó ir al frente. Y eso son la guerra. Mi madre, pues evidentemente la vivió en la distancia con todos sus amigos, sus compañeros que había hecho amistad en los años de refugiada en Italia. Pues evidentemente murieron muchos. Mi familia de aquí tengo familia en Bolivia, sencillamente porque cuando acabó la guerra de aquí, pues tuvieron que salir huyendo. Eh, para mí la guerra de destrucción forma parte de algo muy íntimo, muy personal, muy familiar. Es algo que nos ha cogido de lleno y de cerca y nos ha vapuleado como familia. Y hemos vivido en una especie de dispersión mundial. Tengo familia en Alemania, en Italia, ya te digo, en Latinoamérica. Y realmente mi abuelo, mi bisabuelo, que era del siglo XIX, era el que se iba, antes decía que era casi argentino, es verdad, salió de Génova en la más absoluta miseria, se vino para Barcelona, de Barcelona tenía que ir a Sevilla, de Sevilla a las Canarias, de las Canarias a la Argentina, pero aquí le fueron bien las cosas, se conoció una chica, se casó y se quedó. Pero es esto. Entonces, a ver, somos una familia que hemos tenido que ir de un lado para otro. Yo admiro muchísimo cuando veo estos chavales que están en el metro con sus fardos, que vienen de África y que han atravesado el Sahara, han llegado con la patera, han atravesado el horror. Eh, los admiro muchísimo porque lo que veo, lo que reconozco es a mi abuelo, mi bisabuelo. Y es un señor que hizo lo mismo desde Italia en un momento de miseria, y creo que es lo mejor que le puede pasar a una sociedad, que llegue gente con tanto valor, tan atrevida, con tanta ilusión por vivir, con tantas ganas de sobrevivir y de hacer cosas y de ser. Es que de verdad me parece absolutamente maravilloso que haya esta gente, y lo que a veces me sorprende es que nos den miedo, que la gente los rechace, que los quiera tirar al mar, que los devuelvan en frío, que les pongan tirolinas esas no lo entiendo, es algo que me sorprende. Te digo todo esto porque o sea, gran parte de mi obra personal, a veces cuando haces dramaturgo, pues escribes lo que te piden y haces dramaturgia de textos. He hecho el Quijote, he hecho las comedias bárbaras, he hecho cosas así como muy grandes, la Celestina, he trabajado también, he hecho esto, pero después siempre que puedo trabajar yo por mi cuenta, los temas que me apasionan son los temas de una etapa no resuelta de nuestra historia, que es el franquismo. Yo es que pienso que la guerra no se ha acabado, seguimos en el mismo dolor de la guerra. Me interesa muchísimo el nazismo, porque es lo que destruyó a una persona a la que evidentemente he querido mucho, pero he visto sufrir mucho y me ha hecho sufrir mucho, que es mi padre, que es una persona que después de la guerra acabó en un campo de prisioneros en Rusia, estuvo años, luego salió. O sea, es una persona que entre los 19 y los 27 años vivió en una situación de extrema peligro constante. Y es esa cosa, una persona que vive tantos años a esto, es decir, luego nunca más es normal. Es decir, ya ha sido esto. Y sí, y me ha interesado mucho Italia también por lo mismo, por el fascismo, por el engaño, por la ingenuidad. Mi madre era una gran ingenua, una persona, yo creo que es de una bellísima persona, una persona de una bondad humana extrema, pero muy ingenua. O sea, pasaba por la historia sin enterarse de lo que pasaba. O sea, era también el signo
de una generación también, unas chicas que pues salían sin tener conocimiento de nada, no se les enseñaba lo mínimo y llegaba al mundo, aquel mundo, un mundo completamente distinto de lo que era España, volvió aquí también con ese franquismo horrible. Es decir, todo ese mundo para mí forma parte de mi trabajo porque creo que es algo que no podemos olvidar. Y hay cosas, cuando empezamos cuando empezó toda la guerra con Afganistán y luego se extendió por toda la zona y todas estas cosas, a mí las primeras imágenes donde me llevaron no es a un mundo primitivo, me llevaron a un pueblo en donde estuve de pequeño en España, en Aragón, que ahora es un pueblo maravillosamente moderno y que está estupendo, pero que en aquel momento había burros, había abuelas con su pañuelo, no había coches, no había. Yo pasé uno de los mejores veranos de mi vida, pero era el siglo XIV. Estábamos viviendo en el siglo XIV. Eso es la España que éramos. España era miseria hace 50 años, 60 años. Yo tengo 59 ahora. Pues si esto lo viví con 6 o 7. Es decir, era miseria, miseria, miseria de la peor. Es decir, era esto. Y esto es a veces ese orgullo que tiene España de somos un país moderno. Somos un país moderno que sale de un franquismo y de un dolor y de una miseria absolutamente lamentable y que me parece terrorífico cada vez que oigo a esos políticos jugar con estos sentimientos y con este dolor, porque es un sentimiento esto que me parece absolutamente lamentable. En todo caso, por eso te digo que a veces cuando escucho toda esta banalidad, el problema es que detrás de la banalidad hay un intento eh, consciente de impedir ver la trascendencia de la que venimos, que no hemos superado y que deberíamos superar. Y mientras haya niños pobres y gente que sufre, e inmigrantes que llegan sin papeles y que los países tengan fronteras injustas y que levanten muros y que no vean que tenemos que asumir la realidad del mundo en comunidad y todos juntos, mientras todo esto no ocurra, vamos mal. Yo creo que es una cortina de humo. Todos estos políticos tan absolutamente intrascendentes y tan absolutamente estúpidos, lo que son fundamentalmente son una cortina de humo para avanzar, o sea, para impedir avanzar. O sea, ya está. Es una cosa de esto. Y lo que a veces, cuando ves estas revueltas en Estados Unidos y en muchos otros sitios, evidentemente, lo raro es que no haya más y más bestias, sientes la esperanza de que a lo mejor estemos avanzando hacia un cambio, que no creo que se produzca, porque al final siempre acabamos volviendo atrás. Depende de quién tiene el poder real, que es el poder pues, de la economía, de las armas, de la policía y en general de los medios de comunicación y del Estado. Si los medios de comunicación juegan un papel fundamental que, pues mira, esto es uno de los efectos de Internet. Lo que hizo fue aniquilar la prensa escrita, aniquilar el cuarto poder y así nos va. Así nos va. La democracia solo funciona con el cuarto poder. Sin el cuarto poder, los políticos hacen lo que les sale de las narices. O sea que vamos mal, básicamente. Eu, quando comentava sobre a história de padre do abuelo, sobre a Alemanha, quando nós acabamos de entregar um trabalho para a Universidade Autônoma de Nuevo León, em México, que é são 19 dramaturgos que, a partir dos subtítulos da obra Terror e Miséria do Tercer Reich, de Brecht, escrevemos cada um seu ponto de vista sobre a atual ola de fascismo. Não? Hablamos de Kafka, passamos por Jackson Pollock e passamos por Shakespeare, e não sei por que me fui a Brecht.
Bueno, está muy bien. Es, E es el tu, padre de todos, o el se tu, abuelo de todos. Es decir, todos hablabas, somos Brecht. exato, tu hablabas sobre dramaturgia e sobre tu necessidade de mirar sobre estes universos, não? E penso, o papel da dramaturgia não é, de alguma maneira também não, de alguma maneira não é poder revisitar, poder não deixar morrer a memória, é um papel. O Brecht dizia uma frase que em seu diário que é um livro que tenho aqui muito interessante, que dizia que a função do teatro é um diálogo intenso com seu entorno, com sua cidade, com seu povo, e trasladar a realidade social ao cenário de maneira exagerada. Não? Me encanta essa reflexão de Brecht. O dramaturgo, de alguma maneira, não é uma espécie de cronista de seu tempo. Yo creo que sí, en gran medida es de su tiempo, del pasado e incluso del futuro. Pienso que imaginar el futuro es muy importante. No es solo pensarnos a nosotros mismos y muchas veces pensar a los otros, porque a veces el teatro se acaba en nuestro pequeño mundo social. Vamos a ver una obra y sobre el escenario vemos señores que son igual que nosotros, que tienen problemas de matrimonio, de trabajo, que son una tontería. Y realmente yo pienso que el teatro y la cultura y el cine y la literatura y la televisión y las teleseries y todo, lo que nos deberían entre todos es dar una visión lo suficientemente compleja, rica y motivadora. O sea, yo creo que hay una cosa muy importante. Deberíamos sentirnos motivados a actuar para el futuro, para construir el futuro. O sea, cada vez que sale algún movimiento joven pues, contra el antiproblema del clima y cosas de estas, me parece absolutamente maravilloso porque estamos pensando hacia el futuro, pero hay muchísimas cosas de futuro que hacer y creo que es la verdadera función de la cultura es pensar, desde luego, el presente, porque es donde vivimos, el pasado, porque es de donde venimos, y el futuro, porque es a donde vamos. Es decir, y no tenemos nada más que eso. Y los otros, porque somos todos. O sea, no podemos separar blancos y negros. Altos y bajos, de arriba y del sur y del norte, o estamos todos o esto no anda. Es decir, una cosa es cuando el mundo era tan grande que el sur y el norte eran dos universos intocables. Es decir, cuando eran, pues bueno, es cuando la gente iba a pie. Es decir, el año pasado estaba leyendo un libro sobre Roma que decía que para llegar desde Roma hasta Israel, hasta Jerusalén, no sé dónde decía, que una comitiva pues de un señor medianamente importante tardaba 3 meses en llegar, pero no tardaba 3 meses en llegar porque los caballos fueran más lentos y los barcos les costara más, que sí, era más lento ir a caballo y en barco, sino porque los usos sociales hacía que en cada lugar se tuvieran que parar, tuvieran que hacer intercambio de regalos, quedarse el tiempo suficiente para celebrar el encuentro, esto, en fin, despedirse y continuar el viaje, tenían que ir pues con el ejército, tenían que ir con todo, porque representaban a Roma. En ese mundo, el mundo estaba lejísimos, y entonces tú entiendes que pues, Babilonia fuera una cosa, Egipto fuera otra, y crecieran dos culturas completamente distintas. En la realidad en la que estamos viviendo es todo tan cercano, tan inmediato y tan absolutamente próximo, y somos tan parecidos. Es que mi mujer es profesora y traductora, profesora de japonés y traductora, y la primera vez que ella fue a Japón fue en el año 87. Yo la primera vez que me pude permitir ir a Japón con ella fue en el año 93. O sea, era el tiempo que tardamos en reunir el dinero para un segundo billete. Y Japón era muy diferente. Y ahora es igual. O sea, yo no veo, o sea, y claro, evidentemente hay otra cultura, hablan otro idioma,
tienen otras muchas estéticas que son muy sorprendentes y muy diferentes, pero el Japón que yo conocí en el año 93 era mucho más Japón que ahora. Entonces, es todo tan próximo, es todo tan una misma cosa, es toda una realidad tan uniforme que a veces cuando vemos esta cosa de los negros y los blancos, no lo entiendo. Directamente no lo entiendo. No entiendo que podamos estar separando el mundo en colores. No lo entiendo. Es algo que me supera y me subleva. O sea, es algo que me irrita hasta extremos eh, alucinantes. Y es lo que está pasando en este momento. Es decir, lo que estamos viendo en los Estados Unidos es un levantamiento. El otro día compartí una de estos Spike Lee que decía Estados Unidos se ha levantado sobre el genocidio de una nación, de los indios, de los nativos y sobre la esclavitud. Y es lo que es lo que ha sido. Es decir, asumamos que es una realidad y que por lo tanto, evidentemente, el mal está hecho, pero tenemos que cambiarlo. Tenemos que superarlo eso y superarlo para bien de todos. No podemos perpetuar eso eternamente y lo estamos perpetuando. Eso es lo que Não una estamos, cosa es não estamos lamentable. de alguma maneira talvez estupefatos com a internet coloca, a internet de alguma maneira se pode criticá-la, de alguma maneira a internet é que está na máscara de das diferentes sociedades que existem. Ah, seja o racismo, seja a ultraderecha, seja os conservadores. Eu creio que antes estavam todos muito tranquilos, como se o de ultraderecha estivesse em outro país ou em outra cidade, em outro pueblo, como se o racista estivesse e não, está aqui ao lado. Pode ser em Brasil, dentro de nossas próprias famílias, há bolsonaristas dentro da própria família. Dentro das próprias famílias em Brasil, irmãos, primos, deixaram de se falar, porque uns votavam em alguns partidos da esquerda, não necessariamente em PT de Lula, pero uma parte da sociedade que é evangélica apoia Bolsonaro e houve uma separação dentro das próprias famílias. Eu creio que estamos descolocados. É como eu há alguns anos sobre um viagem à Tailândia, onde um amigo britânico dizia que uma das coisas que mais impactou a ele foi que aqui está proibido que um adulto tenha relações com o menor. No caso de Tailândia é comum e é uma forma de sobrevivência. Então, muita gente se vai daqui ou de outros países da Europa a ter esse tipo de práticas, porque é uma maneira de sobreviver ali das pessoas. Essas pessoas são cidadãos normais que pagam seus impostos, que em princípio são de boas famílias, ou tradicional, católicos e poderia ser minha irmã, ou primo, ou vizinho. Creio que de alguma maneira nos ha descolocado. Estávamos muito confortáveis em nosso sofá, crendo que ao nosso lado não havia uma pessoa que se vá à Tailândia a acostar-se com menor, ou uma pessoa que é racista, ou uma pessoa que é de ultradireita. E na internet o que hace é quitar as máscaras. E as pessoas se empoderam. Falamos muito do empoderamento feminino. Essas pessoas se empoderaram. A direita se empoderado, a ultradireita se empoderado há poucos dias. Muchísimo, sí. Bairro de Salamanca, em Madrid, que creio que deveriam ir à cárcel porque são irresponsáveis e são pessoas com uma classe econômica bastante alta, não são as pessoas que estão que dependem de um ERTE. E também não podemos perder de vista que teremos aqui em o Parlamento de Catalunha um cidadão que é negro e é de Vox.
Sí, 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 hay en esto, en el descoloque. Yo un poco te decía lo del descoloque, que la misma historia a mí me ha llevado a mi propia historia familiar. O sea, yo he nacido bajo el franquismo. Yo cuando Ah, nací, pues, nací en el año 61. Cuando murió Franco yo tenía 14 años y para nosotros la transición fue pues algo maravilloso. Yo creo que gran parte del tránsito que hizo la sociedad española desde el 75 hasta el 80 y pico, hasta casi las Olimpiadas 92, fue ejemplar, entre otras cosas, porque estábamos tan absolutamente ilusionados con la posibilidad de vivir fuera de una dictadura, que yo creo que aguantamos pues que quizá de otra manera en otros países no se hubiera aguantado. Y yo me acuerdo que leí un artículo en aquella época que se sorprendían, en un artículo inglés, que se sorprendían que pese al paro, pese a las dificultades, pese a esto, no hubiera un estado de revuelta perpetua en la calle. Y yo creo que sencillamente porque teníamos muy claro que salir de la derecha era extremadamente importante. Y yo recuerdo, o sea, yo siempre he dicho que yo no he vivido la derecha más violenta, la de posguerra, vaya, la de las ejecuciones y el fascismo más desatado. Viví el franquismo pues de las coletillas del franquismo. Lo que pasa es que también era demasiado niño, pero lo que sí me acuerdo de mi infancia es la fealdad. Es algo que también es una agresión estética, que era un mundo, Barcelona era de color gris oscuro. La sociedad era una sociedad que se veía triste, se veía sometida a una violencia institucional muy importante. En ese sentido, yo cuando miro a mi alrededor y decimos que no, que la gente, no, pues si estamos también, es que la gente no ve dónde vamos, no ve quién tiene al lado, no, o sea, hay cosas. Yo me acuerdo que fui a la manifestación del Miguel Ángel Blanco para evitar que lo mataran, y yo estaba en la manifestación, pero es que a mi al lado había unos señores que pedían la pena de muerte ya para ETA, y piensas, vale, yo no puedo no estar a favor de la violencia, pero no estoy a favor de la violencia ni de una ni la otra. Entonces, siempre, y eso era un signo evidentemente de ultraderecha, era una excepción muy sonora y muy ruidosa en mitad de la manifestación, pero ahí estaba. Yo pienso el no querer, el no querer ver que es que no es ni derecha, que la maldad está ahí, es que directamente no querer asumir tu responsabilidad histórica. Tu responsabilidad histórica te va a obligar en algún momento a decir basta. Es el poema ese que se atribuye a Brecht, que no es de Brecht, pero que en todo caso es que viene a cuento ahora, que es en eso. Primero eran los de esto, pero yo como no soy pues evangélico, eso. Luego fueron los negros, como yo no era negro, los judíos, yo no era sí, judío, pero coño, ahora me vienen a buscar a mí. claro. Eso es lo que hacemos la mayoría, es decir, cuando estamos, o sea, cuando no nos comprometemos por los otros, en realidad estamos sirviendo al fascismo, estamos sirviendo a los violentos, a la gente que está destruyendo el mundo. Cuando no nos comprometemos con lo más pequeño, incluso te diré que con las bolsas de basura, si me apuras, estamos destruyendo el mundo. Es eso. Es decir, tenemos, o nos comprometemos o no nos comprometemos. Si no nos comprometemos, me parece muy bien, pero que sepamos con quién estamos. Y estamos pues con Trump, con Bolsonaro y con toda la mierda con Vox y con toda la gente esta. Es tan simple como esto. No puede ser de izquierdas, o no puede ser progresista, o no puede estar en una avanzada de la cultura si no haces 100% lo que tienes que hacer. Y si miras para otro lado cuando te molesta. No se puede.
Y si te molesta un señor que está pidiendo en la calle, pues tienes un problema. Si te molesta un señor con un saco en la espalda vendiendo bolsos falsificados, pues tienes un problema. Y así, y si compras, si te parece bien la deslocalización económica y la miserificación del mundo, tanto en China como aquí, porque en el fondo es hacer pobres a la gente de aquí, a la gente de allí, pues también estás siendo una persona que no deberías considerarte progresista. Pero desgraciadamente es algo que es más fácil a veces, es muy fácil hablar como estoy haciendo yo y es muy Estamos fácil, haciendo aquí sí, conversatório. y son como Conversatório. conversatorio y en cambio es muy difícil actuar Es muy y difícil, eso, sí, y estoy de actuar, acuerdo. para actuar se debe ser valiente y no, no todo el mundo lo es o no todo el mundo lo somos. Yo no soy valiente en esto, Y es ese algo. teatro necesita valentía, ¿no? Bueno, yo pienso que para hacer teatro lo que necesitas es al menos la valentía Talento, pero valentía. para no cambiar tus ideas. Es decir, porque es muy fácil a veces. Hay una cosa que se conoce poco, que la CIA era una gran compradora de arte de vanguardia y compraba unos precios exorbitantes, pero es que era una herramienta fantástica. La CIA compraba arte de vanguardia para desactivar el activismo de izquierdas de los artistas más prestigiosos. ¿De qué se puede quejar un pintor que tiene una pasta enorme en el banco? De nada. Está desactivado. Es tan simple. ¿Qué hacía la CIA? Un tío de izquierdas de esto. ¡Pamba! 1 millón, un cuadro, 1 millón de euros. Vas a ver tú qué rápido se acaba su fascismo. Ahí su fascismo, su izquierdismo, perdón. Estamos indo para o final do conversatório, mas eu tenho uma pergunta. Consegue Venga. ver algum cenário possível depois do confinamento? A pandemia estará, ele tendrá seguramente venido e seguramente a cada ano, cada inverno haverá um rebrote, seguramente. Bueno, Pero consegue si ver, hay vacuna, sim, será como una gripe. O sea, pero consegue ver algum cenário possível para a volta ao teatro depois da pandemia? yo es que soy muy, en ese sentido, Do confinamento, perdona, do confinamento. del confinamiento. Yo la sensación que tengo es que soy muy pesimista con el teatro, justamente, con el teatro, el cine y en general la cultura así que se practica en grupo. Uhum. Yo pienso que es que la crisis, si salimos de la crisis en V, sí, pero la cultura no, y el teatro tampoco, porque el teatro en ese momento, en la próxima temporada, está prácticamente arruinada. O sea, la mayoría de gente que conozco que estaba con proyectos los han suspendido todos y los han suspendido sine die. Suspender sine die significa que la gente, pues, si no sabe lo que tiene que hacer, pues espera. Y entonces está allí y cuando arranque no tendrá un almacén lleno de teatro que habrá estado haciendo porque lo que sí sé es que hay muchos autores que han pasado esta pandemia escribiendo como locos, poetas y gente, pintores, y tengo amigos de todo tipo que todo el mundo ha estado trabajando a saco. Yo creo que los que mejor nos lo hemos pasado hemos sido los que podemos hacer cosas creativas en casa. Nos lo hemos pasado bomba en esta circunstancia, pero lo que creo realmente es que lo que nos viene ahora no creo que tenga consecuencias potentes en lo ideológico y sí creo que va a tener consecuencias graves en lo inmediato. Pero a lo mejor me equivoco, espero equivocarme y espero que nos sirva para replantearnos cosas muy serias, muy profundas y que salgamos de ahí reforzados. Me encantaría salir reforzado, aunque tengo un sentimiento a veces como que no me lo creo, vaya, que vaya a salir tan bien. Não seria muito claro. Diretor, dramaturgo, docente, crítico, Pablo Lei Fancelli. Muchísimas gracias por tu colaboración y participación aquí en nuestro conversatorio. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
E seguimos em contato e creio que é interessante. Me gusta muito essa coisa de ver a cara, que poder falar com os criadores para que estamos trabalhando diretamente com pessoas de México, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, bueno, em vários países, Portugal. Inclusive, Eso es muy interesante, ¿ves? é Esto lo que estás... interessante que eles vejam um pouco do pensamento de cada um, como Eso cada es, um. eso estoy de acuerdo que es extremadamente interesante este trabajo de conexión, que pienso que eso sí que lo posibilita Internet y eso seguramente sí que saldrá muy reforzado en este sentido. Creo que las conexiones, yo creo que todo el mundo ha hecho conexiones que son interesantes y esta tuya me parece fantástica. Además es muy agradable poder estar charlando sin límite, sin prisas, eh, a- a, en un horizonte abierto de pensamiento. É interessante porque tu é diretor de estúdios de uma escola, que é uma escola importante aqui de Barcelona e que trabalha com dramaturgia, com interpretação. Então, eu creio que é interessante que outras pessoas tenham esta informação, que tenham acesso. Eu creio que o tema das redes sociais ajuda. É um terreno que existe espaço para o exibicionismo, mas também há um espaço para se desenvolver projetos interessantes, não conhecer pessoas interessantes, não? Sin duda, sin duda. Y es que te diré, me lo has preguntado varias veces esto y me escurro el bulto porque tengo un conocimiento muy poco seguro de todo este territorio. Entonces, avanzo un poco a ciegas y este avanzar a ciegas me resulta muy interesante a veces, pero tampoco dispongo de todo el tiempo del mundo. Entonces, muchas veces es un mundo que es tan amplio, tan enorme. Ahora con la revista le he empezado a trabajar un poquitín. Sí. Y es muy interesante y creo que el futuro en muchos aspectos va por ahí, pero yo pienso que en última instancia este encuentro, en lo que, por ejemplo, tus encuentros me parecen fantásticos, pero creo que sería súper bonito al cabo de un tiempo conseguir encontrar a toda esta gente que estás entrevistando y reunirlos a todos y que se produzca esa misma charla, pero en directo y con mucha gente. Nós Y eso temos es... já esse projeto que começa com a mostra de dramaturgia ibero-americana em Barcelona, que já organizamos desde 2013. Ha criado possibilidades muito interessantes. Nós criamos um ciclo de autores catalães em Chile. Teremos um ciclo de autores catalães. O último foi agora em México, que o México já leva por segundo ano consecutivo, agora lá o terceiro. Com diferentes salas em DF, Distrito Federal, em México, mas também algumas cidades como Monterrey, um centro cultural muito importante que se chama Helênico, que gestiona o dramaturgo e diretor bastante conhecido, que é Antônio Zuniga, ao francês que vive ubicado em México há muitos anos, ao Boris Schumann, que é o tradutor de Bernard Marie Coulter. O Boris é o maior tradutor de autores francófonos em América. É uma figura bastante interessante. Tem um teatro que é La Capilla, tem na escola também, e desenvolvem dois grandes projetos e dois grandes festivais em México, como os argentinos de Timbre 4, o Lisandro Panelas de la Sala Moscou, que é um colaborador coletivo de dramaturgos, que é o Quaderno Negro, que tem uma das figuras interessantíssimas, como La Maruja Bustamante, que é uma das novas vozes do teatro argentino, Alfredo Stafulani. Já levamos 5 anos organizando um ciclo de autores catalães em diferentes países de Latinoamérica. Colômbia, com a Fundação La Maldita Vanidade, e aqui em Catalunha, además da mostra de Ibero-Americana de Dramaturgia, há 3 anos, organizamos um encontro de dramaturgos aqui em Sant Boi,
de Llobregat. E este ano haremos em um convento, que é uma proposta de nos cerrarmos dentro de um antigo convento em Berga e estar convivendo. E sempre vem algum de alguns países da Latinoamérica, ou de Portugal, ou de França, a hora também com os italianos, com o Ricardo Brunet, do projeto XX1, que é um projeto muito interessante sobre teatro imersivo. Vamos, además ao contato virtual, transformá-lo em contato real, sí. físico. Já levamos 4 anos com isso. E deste jogo também com a internet, saiu na coprodução com a Fundação Maldita Vanidade de Colômbia, que é com Tantarantana, que está em Algrec deste ano. Então, isso a internet Pues muy interesante. permitido. A ver, yo lo que te pongo a tu disposición, si quieres, es la revista en lo que pueda La Fedora ayudarte. salió, Fedora Freitas salió Sí, na la revista. Fedora de esto, por eso te digo que decir, no tengo ninguna inconveniente. Estoy editando cosas de Latinoamérica. Si evidentemente no tenemos fondos, o sea, no pagamos, lo único que hacemos es permitir que sea una plataforma de exhibición. Pero a mí me hace mucha ilusión ayudar a contribuir a estos puentes. Lo conozco Perfeito. poco, pero es muy interesante, es muy interesante porque lo que pueda de esto, y si hacéis estas cosas, si me quieres contactar y de esto, a ver, si pudiera, me encantaría poder colaborar con mi presencia en lo que sea. Y además, a ver, estoy seguro que a los alumnos de la escuela, dramaturgos de esto, y a los del Instituto del Teatro, yo doy clases en los dos sitios, estarían seguro encantados de poder participar, y puedo de algún modo incentivar eu te estos comentarei, contactos. nós estamos organizando este ano em Berga, estará grupo que está em La Beckett, que é o teatro, dramaturgia, não, escritura em vivo. Vamos invitando algumas pessoas que buscam somar. A ideia sempre foi, por exemplo, conseguimos conectar com pessoas tão influentes como Javier Daut, que é uma figura impressionante. Sí, lo conozco. O Ricardo Dubate, o Boris, que trabalha entre Quebec, México e França. O Michel Marc Bouchard, que é de Quebec, os italianos, que são pessoas que têm um projeto com bastante repercussão, mas são muito acessíveis. Então, o projeto nosso da internet, que se chama Criadores em Rede, conta muito com a acessibilidade. Há pessoas que não contamos, porque são pessoas que algumas vezes tu escreve e não te contestam. Então, preferimos sempre trabalhar com a proximidade. E o projeto vai crescendo é somar e creio que por exemplo a revista Olha pode ser uma ferramenta interessantíssima y podemos colaborar. El problema que tengo yo ahora en este momento es que prácticamente estoy solo. Entonces, casi todo lo hago yo, menos algunas... Si podemos sumar, hay muchas, por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, con un dramaturgo que está en Italia, que habla castellano, que escribe en castellano, o un que está en Quebec, o que escribe una persona que vive por eso te lo digo. La herramienta está ahí. A mí lo que me interesa es una herramienta, es de una escuela, tiene que una base pedagógica, pero hay una cosa que me parece muy importante, que es la conexión. En la pedagogía, si algo nos ha enseñado el Erasmus, es que es muy bueno que la gente salga y se conozca. O sea, por lo tanto, Erasmus es una maravilla, porque trabaja con mucho, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, los del proyecto XX1, trabalham muito com alunos de teatro que vêm por la Erasmus em Itália. Eu creio que podemos fazer trabalho interessante. Eu te comentarei por e-mail sobre o encontro. Pues mira, yo te lo digo en serio. Tiempo tengo el que tengo. O sea, no, a veces voy...
me he escañado de tiempo y la edito yo, la redacto yo, la maqueto, busco las fotos, menos unos pocos artículos que me llegan de gente que está muy bien y estoy encantado y que cada vez son más, y después gente que confía en mí para publicar en la revista sus textos y tal. Pero bueno, estoy encantado de recibir cuantas más ayudas posibles, mejor. Y una de las cosas, yo siempre digo que con esta revista para mí es este año, que empezó en septiembre del 2019, para mí el septiembre del 2020 acaba el número cero. Yo todo este año lo considero número cero, y con esto ya, que ahora ya se ve lo que puede llegar a ser esta revista. Es una revista con muy pocos medios, pero es una revista que apunta hacia un lado concreto, y con esto voy a intentar buscar medios para poder pagar artículos, para poder necesita pagar traducciones. não sei, de tentar conectar as atividades que vosotros estão desenvolvendo na Eolia com esta plataforma que estamos em contato. Eu penso que também é interessante Pues esta informação. Adelante, yo si quieres, de verdad, estoy abierto a publicar textos de autores de donde sea, es decir, que sean con un idioma comprensible, es decir, un idioma cercano. Pero es que tampoco me importaría publicar en francés, o en alemán es más difícil, pero bueno, tampoco me importaría publicar en alemán, ¿no? Quizás necesitaríamos una traducción, pero en idiomas estos que son próximos y cercanos, incluso el portugués o el brasileño, Não, o sea, todos se entiende eles perfectamente. É curioso, porque no. todos eles têm, incluso os franceses e italianos que estão em contato com nós outros, que estamos desenvolvendo, chamamos cumplicidades, porque trabalhamos juntos e construímos uma relação de cumplicidade. Então, é curioso porque todos, incluso alguns autores que no início tinham um pouco de resistência em trabalhar em castelhano, estão todos trabalhando em castelhano, colaborando, e isso também nos dá um pouco, como comentávamos antes, como o teatro teríamos tantas camadas, tantas classes, se tu não busca a vida, não cria caminhos, tu vai quedando, tu desiste ou queda fora. Tú tienes que crear sus propios mecanismos. Estoy de acuerdo. De hecho, el viaje que estoy intentando yo es un viaje que estoy mucho más al principio, pero es un viaje que en el fondo apunta hacia donde tú estás apuntando. Lo que pasa es que yo salgo de una escuela y en este sentido, por ejemplo, todas estas pandemias, lo que estaba haciendo sobre todo es un curso de dramaturgia que lo he escrito para mis alumnos. Es decir, pero ya que lo estoy escribiendo para mis alumnos, lo escribo en abierto para quien quiera, y me lo estoy pasando bomba escribiéndolo, que me voy a pasar todavía los próximos meses escribiendo fijo, porque la cosa es larga, pero ya he escrito 22 artículos sobre cosas, y básicamente es esto, más textos, más reflexión. Lo que me encantaría es poder tener una plataforma de crítica de verdad, no crítica esta de periódico, que a veces... Yo conocí una época muy buena de crítica teatral, que son los años 90. Yo creo que hubo una coincidencia de gente que eran extremadamente buena, pues Joan da Sagarra, Joan Antón Benac, el Gonzalo Pérez de la Gaer, el Marcos Ordóñez, la María José Ragué. Marcos Ordóñez sigue. Ay, sí, y el Juan Carlos Olivares, que yo creo que es uno de los grandes críticos que hay, y había mucha gente que era muy buena, y lo que teníamos todos era la obligación de cubrir la realidad teatral de Barcelona, que ahora en ese momento no la cubre nadie. O sea, incluso los blogueros que... Así, y los blogueros... Con la crisis llegaron unos blogueros que em princípio empezaram por las salas pequeñas, pero luego se derivaron a tentar ir a las grandes salas, ¿no? Pero sí, porque los blogueros no hacen o sea, opinan, no son, o sea, para mí el crítico de verdad es un técnico. O sea, es un señor que tiene un oficio, que es un oficio técnico, y que tiene un compromiso, que es un compromiso muy importante con sus lectores. Y los lectores de un periódico
son unos lectores muy distintos a los lectores de blogs. Un lector de blog va al buen tuntún. Sim, Un lector de periódico es un lector de un señor que empieza leyendo sus páginas internacionales, sus páginas nacionales, la política, bla, 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 y llega a la cultura y lo que se pregunta a sí mismo es ¿qué me puede interesar a mí? Y esto tú estás escribiendo para un perfil. uhum. Cuando escribes en un blog, escribes al montón. Isso, com Isso não é. Pedro Villar abramos sobre isso, porque Pedro, como tu, foi crítico também em o ABC. E disse que era um lugar um pouco incômodo, porque como tu e Pedro são criadores, são diretores, são dramaturgos e conhecem as entranhas, conhecem as vísceras Sí, do yo, teatro. yo me he pasado 15 años haciendo de crítico. Claro. Empecé justamente en ABC, estuve 2 años, lo dejé, estuve 2 o 3 años haciendo al otro lado, pero haciendo prensa también en el Mercat de las Flors y en Uhum. el festival de verano, el GREC, estuve siendo redactor de prensa durante varios años. Y luego, en el año 95, entonces tenía 34 años, entré en El País y estuve escribiendo crítica teatral durante 9 años, que son muchos. O sea, entre una cosa y otra pasé 15 años de mi vida dedicado pues a ver espectáculos, a hablar espectáculos, y se aprende un montón. O sea, pienso que Muitíssimo, lo que pasa es muitíssimo. que después también te colocas en una posición muy Delicada, odiosa, una delicada. muy delicada, muy mala. O sea, yo tengo, hay cantidad de gente que me considera una bestia, porque les he torturado y piensan, es muy triste porque no, evidentemente ni he sido un crítico especialmente malvado, Hum. ni sobre todo mi intención era esta, sino es informar sobre una realidad y lo que desgraciadamente a veces los espectáculos no son lo que deberíamos esperar que fueran, básicamente. Entonces hay que ser delicado incluso a la hora de decir esto. Que sí, porque lo que debería decirse de vez en cuando es que hay espectáculos que son directamente malos. O sea, hay malos textos, hay malos montajes, hay malos actores, hay malas interpretaciones más que malos actores y malas cosas. Entonces, pero bueno, cuando hago algo mal, yo ya me doy cuenta también. Si no hace falta que me venga un crítico a decirme, yo no, jamás he esperado de un crítico que me hable a mí. El crítico le está hablando a un lector que en el mejor de los casos será un espectador real, pero muchas veces el lector de la crítica es alguien que quiere estar informado porque no tiene tiempo de ir, pero quiere saber, hostia, esto tan chulo que ha hecho Jean Fabre en Madrid, ¿ha valido la pena? Y una de las cosas que de vez en cuando leo cosas de otras ciudades, no porque vaya a ir, sino precisamente porque no voy a ir. Entonces, como no voy a ir, pues me lo leo. Y que me cuenten que me hagan un buen análisis de un espectáculo con su buena descripción, su buen desarrollo ideológico, todo el trabajo estético, todo esto, o sea, es un lujo o sea, poder leer de alguien que dedica su tiempo a volcar toda esta información sobre un papel es fantástico. Pero es Isso, esto, penso que é fundamental esses dias bueno, são na série, essa é a segunda fase, são na série de 30 charlas, são um total mais de 60, e vamos descobrindo universos muito interessantes de figuras que, como tu, está em várias linhas, se é da escritura, se é da direção, se é da docência, e que nos passam umas informações muito são luzes que nos colocam numa posição para mirar mais allá. Eu creio que uma das coisas interessantes do conversatório é poder ter uma ideia de como pensa, como as ideias de um dramaturgo, de um conhecedor do teatro de Catalunha. E isso, de alguma maneira, hace com que provoca que uma pessoa que está em México ou em Buenos Aires, que está ao sul, ou aqui ao lado em Itália, tenha mais ou menos uma ideia de como está
o teatro catalão, como pensa, como vê, não? Creio que não sabe em momento um momento como este de confinamento, uma das coisas que esta proposta de poder charlar com diferentes criadores de culturas e espaços muito diferentes, com pontos de vista muito diferentes, é que de alguma maneira nos colocam luzes para ter mais ou menos uma ideia para onde vai tudo. É muito bom porque todos têm a postura que o teatro não tem que dar resposta, mas todos de alguma maneira provocam uma reflexão, não? E poder estar aqui charlando contigo de alguma maneira me provoca a pensar, a ver por onde vamos, não? Nos coloca, nos abre caminho. Sin duda, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Y además pienso que son tipo de iniciativas, por eso existe la comunicación, porque necesitamos, o sea, el mundo además, pienso que la Internet lo que nos va a permitir a la larga es construir una idea de lo que es el mundo actual, porque son estos debates a distancia, a veces. Sim, pues estás hablando con alguien que está a la otra punta del mundo. Y imagina, nosotros empezamos um projeto que não teníamos a ambição, a ideia primeira era subir às redes sociais, escrever reescrever o terceiro Reich, nossa mirada ao fascismo, 19 autores de 9 países diferentes, e um dos autores que está na universidade em México comenta: a universidade está interessada em nosso trabalho. Então, eles quedaram, uau! Agora, com a pandemia, a universidade ha pedido se podemos disponibilizar os textos para que os alunos possam trabalhar na abertura de los teatros. Joder, fantástico. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sin duda, no sé, yo, a ver, lo que veo, yo lo que pasa es que estoy un poco asustado en el sentido de lo inmediato. Yo creo que a medio plazo, bueno, a medio plazo pienso que el teatro seguirá siendo lo que es. A corto plazo, pues bueno, nos viene un 2020-21 seguramente muy jodido. Pero igual no, igual, pues bueno, igual salen el mundo, cuando hay que inventarse el mundo de nuevo, muchas veces salen cosas muy interesantes. Mira, o sea que... Yo charlado aqui com Javier Daut, o nosso, porque la Eolia tenía ahí el juego de Daut. Sí, tú sabes que la primera entrevista en España se la hice yo. Ah, no sabía. Que fue, vino con un espectáculo súper bueno, el Gore, al Festival Grec. Y era la bomba. Entonces, aparte de escribimos todos, en la misma tarde, después al día siguiente le escribí una entrevista súper chula. Javier é um operário do teatro. Eu já conhecia já há uns anos aqui em Obrador e sigue sendo a mesma pessoa que conheci, sigue sendo essa mesma pessoa e com essa capacidade de trabalho. Eu sempre digo que é um operário do teatro. Comentava isso porque falando com ele, com a Maruja Bustamante, que é uma figura interessantíssima da nova geração de autores argentinos, que ela é dramaturga, diretora, é professora de uma universidade em Buenos Aires. Ela tem uma banda de música pop e performance, não sei como ela consegue. E é uma dramaturga extraordinária dessa nova geração. E uma das coisas que lá charla que eles comentavam, todos estão muito atentos, alguns não estão escrevendo, outros sim escrevendo, estão criando. Mas uma coisa muito interessante que comentavam foi do Corralito, em Argentina, em 2001, o Corralito, onde a Argentina se quedou sem moneda. E se quedou sem moneda, e uma semana tiveram com sete presidentes em uma semana. E a Cíntia Edu, que não sei se tu conhece o projeto Panorama Sul. Em Buenos Aires é um projeto que é o maior encontro de dramaturgos, criadores, creio que do mundo. Recebem criadores de 20 países.
Foi fundado por Alejandro Tantanian. Conoce Alejandro Tantanian? No, la verdad es Es que una no. figura extraordinaria, conocido en muchos países. Conozco poco, porque realmente Sí, conozco el entorno pequeño de aquí, sí. Europa más o menos, pero la que me voy a otro mundo ya Sim. E La Cinta desconozco. Edu. Então, comentavam que quando rompeu a economia argentina em 2001, que veio o Corralito e havia se quedando sem moneda, foi quando mais se abriu sala de espetáculo em Buenos Aires. E uma das salas foi o Timbre 4, de Cláudio Tocachi, que foi num espaço abaixo de sua casa. Curioso. ¿Tú estabas aquí en el 92 o eras Não, eu cheguei aqui em 2005. 2005? Porque en el año 92, después de las Olimpiadas, hubo una crisis y habíamos estado pues 4 años viviendo un momento cultural maravilloso y de pronto se paró en seco toda la producción teatral. Es el año en que las salas alternativas hicieron mejor teatro en la historia de las salas alternativas de todos los tiempos, porque salió de pronto en la miseria, todo el mundo se puso a hacer teatro y como dice, bueno, no me pagan, pues hago lo que quiero. Y salieron cosas preciosas. O sea, vimos teatro durante 2 años, fueron 2 temporadas y después ya volvió a arrancar la televisión, TV3, empezó a destruir pequeños equipos de creadores, la Nacional, el no sé cuántos, fueron volviendo a recuperar sus cosas y, bueno, de hecho se destruyó una maravillosa oportunidad con Em esas. 2008 também a crise, saliu muitas companhias independentes com a crise de También, 2008 también. e saíram figuras importantíssimas, interessantes como João Iago. Sí, es un de estos. Pues el Joan Yago salió de la universidad y salió del instituto, o sea, entonces salió a la La calle, luz. como quien dice, a la luz, pero porque le tocaba. Y lo que a mí me parece interesante es que gente muchas veces ya salida, que ya ha tenido esto, de pronto se encuentra con una pared del futuro Uhum. y dice, pues yo hago lo que me da la gana. Y de pronto tienes a gente que no es joven, Uhum. que de pronto dice, ostras, este tío, ¿dónde ha salido? ¿Vale? Uhum. O que ya lo has visto, que lo tienes conocido. Entonces, esto es un poco lo que pasó en el año 92 y estoy seguro que pasó en el 2008. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa que después que dejé la crítica me pasé, bueno, de hecho sigo, me pasa muchos años que entrar en un teatro sin una motivación muy fuerte me genera incluso una angustia. Es decir, el crítico, lo que pasa es que muchas veces va a haber todas las semanas por 5, 6, 7 horas de teatro, ¿vale? Uhum. Y eso hace que llega un punto que la sala de teatro se te convierta en una especie de jaula. Y es un poco la sensación. Yo cuando voy a ver cosas que tengo ganas de ver y me disfruto, me lo paso muy bien en el teatro, pero a la que es medio que no es de mi gusto, siento una angustia feroz. Me encanta ir a ver los trabajos de mis alumnos, por ejemplo, aunque sea una mierda a veces. O sea, Porque prefiero, são prefiero propostas. un trabajo fallido con ilusión que un trabajo medio logrado sin ilusión. O sea, es lo que pasa muchas veces en el teatro profesional, que se hace teatro porque hay que hacerlo, porque te han pagado y porque vas y lo haces. En cambio, cuando ves un teatro que se lo dejan todo y sale mal, piensas, "Oh, ¡ay, qué pena, qué maravillosa pena!", pero bueno, en todo caso, siempre tiene algo bueno y sobre todo tiene una cosa muy buena, que hay algo que a veces yo creo que el error está demasiado penalizado. Creo que el error debería estar absolutamente permitido, porque el error es la certeza de un acierto futuro. O sea que pasa que se castiga. Eso, o sea, todo el mundo en algún momento u otro nos han castigado por hacer un churro. Y Porque piensas, não, talvez não aprenderam que alguns êxitos vêm de alguns fracassos. Né? sí, sí, seguro, seguro, sin duda. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer hablar Sí, contigo, ha sido un placer reencontrarte. sí. Yo, Que- yo finalizo aquí la grabación para subir, pero seguimos hablando. Muy bien. Assim, 1 minuto, muchísimas gracias y seguimos en contacto.